Nací en esta ciudad de Guanajuato. Seguro no a la perfección, pero conozco bastante bien a la ciudad, su comunidad y a su gente. Mi abuela nació en 1912, en el hermoso mineral del Monte de San Nicolás, hoy un pueblo mágico semiabandonado, en su momento un bullicioso mineral. Ella vivió ahí toda su niñez y parte de su adolescencia, y siempre nos cautivaba con historias como la primera vez que subió un auto al mineral, la casa grande y su huerto, los pilones de oro, muchas historias más. En aquel entonces el país estaba aún muy agitado, y si de por sí la vida ahí era dura, por ser un mineral enclavado en lo alto de las montañas, saqueadores y bandoleros por revolucionarios la hacían aún más dura. Recuerdo que mi abuela decía, no lo tires, aún puede servir. Ella creció y fue educada en una comunidad donde los recursos eran limitados y cualquier material altamente valorado, desde lo más básico como el alimento, que si hacía mal tiempo podía escasear y había que traerlo desde otro lugar, hasta la hoja de lata, el acero y refacciones de todo tipo. No había desechables y todo lo que se utilizaba, trastes, frascos o contenedores, eran rellenados una y otra vez con los insumos necesarios. Y más allá, cualquier objeto al dejar de funcionar era utilizado por sus partes y sus materiales como parche para otros. Seguro había desechos, pero la idea era utilizar las cosas hasta que de verdad ya no podían funcionar más. Con esta idea como premisa de vida, fuimos educados. Cuando yo era niño, mi padre tuvo un negocio de fotocopiado. Ahí se generaban como residuos mucho papel, cajas de cartón, tubos de cartón, cubiertas plásticas y arillos para encuadernación. Por otro lado, mi familia nunca fue entusiasta de los juguetes bélicos. Eran más de darnos el set de bomberos, el set de hospital o las carreras de autos. ¿Qué resultó de esta combinación? Que terminamos dotando a esos bomberos con naves espaciales, tanques y aviones con armas láser. Todo hecho de papel y cartón. Descubrimos un mundo infinito de posibilidades con un poco de pegamento y grapas. ¿Recuerdan esos personajes que capturaban espectros? Pues nos hicimos las mochilas con reactores de fusión y disparadores y cazábamos los espectros. Nos hacíamos armaduras medievales completas, desde el casco hasta las espinilleras, escudos y espadas, y nos batíamos en combates hasta que se destrozaban las armaduras y teníamos que correr a repararlas. Sin duda fue una buena niñez, con mucha creatividad, y además pudimos superar el obstáculo de la necesidad creada o adquirida, porque se nos mostró que hay muchas cosas que deseamos, pero que no necesitamos. Siempre se nos enseñó a valorar las cosas, no tanto por su costo, sino por el trabajo que se requería para que las cosas estuvieran ahí. Desde que tengo uso de razón, he amado la naturaleza, y creo que las ciencias son una buena opción para comprender los entrañables secretos del universo. Inicié mis estudios universitarios en química, pero finalmente mi formación es como ingeniero ambiental. Lo que me recuerda que hay mucha gente que cree y me dice que es mi obligación, mi deber y mi responsabilidad cuidar el medio ambiente. Y están equivocados. Ese trabajo, ese deber y esa obligación es de todos y cada uno de nosotros. Yo me esfuerzo siempre para difundir opciones para lograrlo. En tiempos más recientes, tuve la oportunidad de participar en la creación de una pequeña empresa, donde le planteé al propietario la posibilidad de separar los residuos que se generaban en el proceso productivo. Y ahí inició de manera más bien improvisada y casi por instinto este viaje en el mundo de los residuos. Separábamos lo básico, cartón, plástico y metales. Muchas de las veces observábamos que los servicios de recolección no respetaban nuestra separación y volvían a mezclar los residuos en su transporte. Es por eso que en más de una ocasión recuerdo que al salir de trabajar y por las calles vacías de la ciudad, me llevaba a casa un atado de cartón o una bolsa con plásticos para asegurarme de su destino para reciclar. Esto continuó por un par de años más, hasta que en colaboración con Gabriel Sollano, Renato Guevara y Polete Lizarrarás, se formó el proyecto de recuperación de residuos, en el que recolectábamos los residuos valorables de algunos comercios. Iniciamos con solo 3 lugares, pero en el plazo de 2 a 3 meses ya eran más de 70. Y seguíamos aumentando e incluso algunos particulares entusiastas se unieron a la lista. El objetivo del proyecto era evitar que los residuos llegaran al tiradero municipal. El servicio a los negocios consistía en la recolección personalizada y especializada de los residuos al interior de los comercios.
La logística en la ruta de recolección se basó en puntos de acopio y un transporte más eficiente para los espacios reducidos de las calles de esta ciudad de Guanajuato. Los residuos eran llevados a un sitio donde los separábamos y les dábamos un tratamiento para almacenarlos y después comercializarlos. En una segunda etapa del proyecto se buscaría utilizar algunos de los materiales separados para innovación en materiales de construcción. El proyecto continuó por varios meses más e incluso contratamos a un par de personas. Al final manejábamos entre el 50 y el 90% de los residuos de los negocios con los que trabajábamos, según el giro comercial, porque no manejábamos residuos orgánicos. Pero justo en el momento en que la actividad dejaba de ser un proyecto para iniciar una empresa formal, decidimos terminar el proyecto. De ello adquirimos mucha información muy valiosa. Primero, confirmamos que una solución al problema de los residuos es la correcta gestión de los residuos a través de la separación de origen y de una estrecha colaboración entre el generador y el servicio de disposición. Si nosotros, un grupo de jóvenes entusiastas con solo un vehículo de 3/4 de tonelada lo logramos, ¿qué se podrá hacer con un poco más de recursos? Es cuestión de voluntad. También este ejercicio demostró que se podía disminuir un 50% de los residuos que van al tiradero y en el mejor de los casos hasta un 70 a 90%, ya que la mayoría de los residuos son valorables si están limpios y separados. La otra gran parte de los residuos son orgánicos y pueden ser degradados o compostados en el lugar. Es cuestión de voluntad. Otra cosa de la que nos percatamos es que hay una gran cantidad de personas que están dispuestas a colaborar y en general, si hubiera una reglamentación y una regulación, todos deberíamos acatar un mandato de ley. Es cuestión de voluntad. Aprendimos que una correcta administración de los recursos destinados a la recolección y gestión de los residuos es imperante. Recolectar los residuos mezclados y sucios, acumularlos en el tiradero, es más costoso, además de los costos ambientales, que implementar programas de recolección, separación, donde participe de manera efectiva toda la población. Sabemos que actualmente la recolección y el manejo de los residuos es una actividad muy degradada, que no se paga y no se valora de manera correcta. Incluso hay quien dirá que es una actividad sucia, y eso es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. No toda la basura tiene que estar sucia. Es cuestión de cómo nosotros la generamos y la desechamos, y de si tenemos o sentimos empatía por las personas que trabajan con ella. Es cuestión de cómo el sistema de recolección la maneja también. Es cuestión de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad. Es cuestión de voluntad. Creo que estamos equivocando el camino como sociedad. Y es un tema bastante complicado y delicado porque puede herir susceptibilidades. Porque tenemos necesidades básicas, yo les llamo necesidades mínimas vitales, como salud, casa, vestido y sustento. Todas están incluidas en la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, estas necesidades crean otras necesidades, digamos, de infraestructura como empleo, transporte, seguridad, educación, etc. Y entonces surgen otras necesidades un poco más complicadas o subjetivas, como el arte, el esparcimiento, la individualidad, la pertenencia, etc. Así surgen ideologías y los sistemas sociales que, se supone, a través de la historia hemos cambiado y aprendido de ellos. Hoy, un sistema social debe ver por el bien de la mayoría, debe abogar por la igualdad de derechos y oportunidades para todos. Eso es lo que nos da esa idea de libertad. Pero en algún punto del recorrido entre cubrir las necesidades básicas y las complejas necesidades de los sistemas sociales actuales, perdimos el rumbo. ¿Cómo es posible que teniendo tantos recursos naturales como los hay en el mundo, tanta innovación tecnológica, tanto conocimiento y sabiduría, haya tanta carencia, precariedad y desigualdad? ¿Cómo es posible que haya tanto desperdicio de energía, de alimentos, de recursos y materias primas? Y no me malentiendan, este tipo de acontecimientos han sido recurrentes a lo largo de la historia. Pero en nuestra realidad han ido demasiado lejos. ¿Cómo es posible que haya sociedades con hábitos de consumo tales que parece como si hubiera 5 planetas Tierra para cubrir sus necesidades? Y hay en cambio sociedades que no pueden ni disfrutar de los recursos que tienen en su entorno. Algo estamos haciendo mal. No tenemos conciencia ni como sociedad ni como humanidad. Y precisamente uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad y como humanidad
Desde que nos volvimos sedentarios y establecimos los primeros centros de población en la antigua Grecia, en la antigua Mesopotamia, son los residuos. Todos los objetos que producimos como humanidad dejan de servir en un momento determinado y se convierten en residuos. Desde las cosas más grandes como edificios y megaestructuras, hasta los objetos más pequeños y cotidianos como un lápiz o un vaso. A medida que avanza la técnica, los materiales cambian y surgen nuevos y mejorados. Líquidos, sólidos, gases, más resistentes, más persistentes, y todos se vuelven residuos, que sin una gestión responsable tienen un destino incierto y las más de las veces perjudicial para nosotros mismos. Es un problema que los residuos no lleguen a un sitio de disposición final porque provocan puntos de contaminación del suelo, del agua, fauna nociva, incendios, contaminación visual, o también son arrastrados por las corrientes y escurrimientos hasta los cuerpos de agua o hacia el océano. Cuando en el mejor de los casos los residuos son gestionados y llevados a un sitio, sucede que en el mundo la mayoría de estos lugares no cumplen con las características mínimas y crean problemas como la generación de gases, infiltraciones, escurrimientos de lixiviados. Todos los problemas antes mencionados suceden en mayor proporción debido a la cantidad de residuos depositados en un solo lugar. Por otro lado, la demanda de productos, bienes y servicios continúa y requiere ser abastecida con materias primas. Otro problema de no gestionar y aprovechar los residuos es que para mantener la cadena productiva se requiere estar extrayendo y procesando continuamente tales materias primas y recursos naturales, en vez de aprovechar los materiales que ya fueron extraídos. Esto, además de acabar con los recursos naturales de los puntos de extracción, deja desolación, rompe el balance natural y libera sustancias que de otra manera estarían confinadas, como los hidrocarburos o los metales pesados. Lo ideal sería siempre pensar y hacernos responsables de dónde vienen y a dónde van todas las cosas, los bienes y servicios que usamos y que nos rodean. Esa idea como una forma de vida debe influir en la forma de comprar, consumir, reutilizar y desechar, siempre pensando en el origen de los materiales y en su destino final. Es difícil sobrellevar estas prácticas o este modo de vida en una sociedad que está orientada al consumo, que te enseña que es más fácil comprar algo nuevo que reparar o reutilizar las cosas, que te vende todo con envoltura, caja y una envoltura otra vez. Una sociedad que te ofrece cosas que no necesitas y te crea necesidades solo para asegurar que el consumo continúe. No se trata de dejar las comodidades que el progreso y la tecnología nos han dado, pero sí de usarlas con responsabilidad y mesura. La mayoría de las personas, especialmente las que vivimos en grandes conglomerados urbanos, damos por hecho que los bienes y servicios están a disposición inmediata y pareciera que siempre han estado ahí. Cuando al abrir una llave tenemos agua potable o al oprimir un interruptor tenemos iluminación. Cuando tenemos alimento fresco en nuestro refrigerador o a unos pasos en un comercio. Cuando consumimos carne pero nunca hemos tocado una vaca, un pollo o un cerdo. Y mucho menos hemos tenido que pensar en matarlo para comerlo. Mira a tu alrededor y piensa si alguna vez te preocupó de dónde venían los materiales de las cosas que te rodean. La silla en la que te sientas, la pantalla que miras, el suelo que pisas, las paredes a tu alrededor, la energía que consumes. Vivir así con esa indiferencia y esa falta de respeto al origen de las cosas es lo que devalúa a nuestra sociedad y al ambiente. En este punto usted podría pensar, pero yo pago por el agua, pago para comer sin tener que matar, pago por el techo, la ropa y todo lo que uso. Pensar así es un grave error, ya que el precio monetario que pagamos por lo que consumimos no refleja en absoluto el costo real de las cosas, porque a las empresas les importa poco si las materias primas se agotan en un lugar, simplemente cambiarán de proveedor. Les importa poco si sus procesos contaminan mientras nadie se queje. Las empresas bajan sus costos empleando la mano de obra más barata y se establecen donde las leyes ambientales no son fuertes o ni siquiera existen, agotando los recursos del lugar y empobreciendo comunidades enteras. Ninguna empresa incluye en el precio de sus productos el costo de limpiar, transportar, tratar, procesar o disponer los residuos en los que se convierten estos, sin mencionar los problemas sociales y de salud que generan. Una vez más, no estoy diciendo que ser un empresario, vivir de una empresa del tamaño que sea, esté mal, pero hace falta tener conciencia del problema y voluntad para dar solución.
Se requiere corresponsabilidad entre productor y consumidor, entre gobiernos y población. Si bien es cierto que un problema de esta magnitud solo puede ser solucionado desde las cúpulas más altas de nuestro sistema social, a través de los gobiernos o organismos sociales, estableciendo regulaciones de explotación, consumo, comercio y disposición orientadas al respeto y valoración real y ambiental de las cosas, también es cierto que nosotros como individuos debemos dejar la apatía ambiental que tenemos y asumir nuestra responsabilidad en el consumo de los productos y la generación de los residuos. Debemos informarnos para tomar decisiones conscientes en nuestro día a día, desde la elección de un producto sobre otro, basándonos en la responsabilidad de la empresa o en su facilidad para reciclar, hasta la decisión de cambiar hábitos para reducir los efectos adversos que provocamos al ambiente. Ser conscientes de la medida en que agotamos los recursos naturales de nuestro entorno y preocuparnos por conservarlos para las próximas generaciones, es a lo que llamamos sustentabilidad. Y recuerda que al menos todos los residuos que tú generas son tu responsabilidad. Dejemos ya la apatía y tomemos cartas en el asunto. Infórmate y actúa. Siempre hay la opción de separar, reciclar o compostar. Busca dónde en tu comunidad o inicia tú las acciones. Un largo viaje inicia por un paso. Los grandes cambios inician con uno pequeño. Cambia tu mundo hoy. Tú decides. Es cuestión de voluntad. Gracias.